Décima parte de Incompatibles. Capítulo 44. La realidad esperando afuera. La ciudad apareció bajo las nubes como una extensión infinita de edificios, autopistas y movimiento. Desde la ventana, Rebecca observó cómo Bangkok aparecía. Las montañas verdes fueron reemplazadas por concreto, el silencio por ruido, la calma por velocidad, y el cambio se sintió demasiado brusco. Ninguna habló demasiado durante el descenso. Sarocha seguía mirando por la ventana, pero Rebecca sabía que ya no estaba viendo realmente la ciudad. Estaba pensando, calculando, anticipando el caos que las esperaba apenas encendieran los teléfonos. Y efectivamente, apenas el avión tocó tierra, todo volvió demasiado rápido. Notificaciones, mensajes, correos, llamadas perdidas. Sarocha ni siquiera necesitó desbloquear completamente el teléfono para sentir el peso del mundo cayendo otra vez sobre ella. El dispositivo vibraba una y otra vez en su mano, como un recordatorio constante de que su vida real seguía esperándola. Agencia, entrevistas, campañas, rumores. El nombre apareció varias veces entre las notificaciones y sintió inmediatamente una punzada de cansancio. Suspiró largo. Rebecca la observó en silencio mientras avanzaban lentamente por el aeropuerto junto al resto de pasajeros. El ambiente era completamente distinto al de Chiang Mai. Más agresivo, más rápido, más vigilante. Había gente mirando, reconociendo rostros, sacando teléfonos, y ambas lo sabían. Bangkok no les permitiría existir con la misma libertad. Apenas bajaron del avión, Sarocha volvió a tensarse poco a poco. Rebecca lo notó inmediatamente. Sus hombros se endurecieron. Su postura cambió. Incluso la forma en que caminaba empezó a transformarse otra vez en esa versión controlada de sí misma que el mundo conocía. Era como verla ponerse nuevamente una máscara invisible. Y aunque entendía por qué lo hacía, dolía. Porque apenas unas horas antes estaba riéndose descalza en la cocina de sus padres, abrazándola sin pensar quién podía mirar. Ahora volvía a medir hasta la distancia entre sus pasos. Caminaron juntas hacia la zona de equipaje sin tocarse, sin mirarse demasiado, manteniendo esa separación absurda que ambas odiaban pero entendían. Rebecca sintió algo extraño observándolas desde afuera. Parecían dos personas normales viajando juntas, nada más. Nadie habría imaginado que apenas la noche anterior habían dormido abrazadas, que se habían besado bajo las luces cálidas del jardín, que ahora eran oficialmente novias. La palabra volvió a aparecer en la cabeza de Rebecca, y a pesar de todo, sonrió apenas. Novias. Incluso en medio de toda esa tensión, seguía sintiéndose bonito. Cuando llegaron cerca de la salida principal, Sarocha disminuyó el paso lentamente. Había periodistas algunas veces en el aeropuerto. Fans. Personas tomando fotografías sin permiso. Y aunque ninguna cámara estaba apuntándolas directamente en ese momento, las dos entendieron inmediatamente lo mismo. Era mejor separarse allí, antes de exponerse innecesariamente, antes de arriesgar una imagen que desatara nuevas preguntas, antes de darle al mundo una nueva historia que destruir. El simple pensamiento hizo que algo doliera profundamente, porque después de un fin de semana entero durmiendo abrazadas, riendo frente a los padres de Sarocha y caminando tomadas de la mano entre templos, tener que calcular la distancia correcta entre sus cuerpos se sentía cruel. Muy cruel. Se detuvieron cerca de una columna, algo apartadas del flujo principal de personas. El ruido del aeropuerto seguía alrededor de ellas. Maletas rodando, anuncios por altavoz, conversaciones mezcladas. Y aún así, el pequeño espacio entre ambas parecía completamente aislado del resto. Rebecca sostuvo la manilla de su maleta con ambas manos mientras miraba a Sarocha. La veía distinta otra vez, más cansada, más cerrada, como si Bangkok le hubiera arrancado algo apenas aterrizaron. «Creo que es mejor que salgamos por separado», dijo suavemente. Sarocha bajó apenas la mirada. Asintió. «Sí, yo también lo pensé». Hubo un pequeño silencio. Doloroso, ridículo, porque no querían separarse todavía, porque ambas sabían que apenas cruzaran esas puertas volverían los llamados, las obligaciones, las mentiras, la necesidad constante de esconderse.
Rebeca sonrió apenas, intentando alivianar la sensación amarga instalada entre ambas. Odio esto. Sarocha soltó una pequeña risa cansada. Yo también. Pero esta vez no fue suficiente para aliviar nada. Durante un segundo pareció que Sarocha iba a abrazarla igual. Rebeca incluso vio el impulso en su cuerpo. La necesidad evidente de acercarse, de besarla aunque fuera rápido, de ignorar el resto del mundo por unos segundos más. Pero Sarocha se contuvo. Y eso dolió más. Porque significaba que el miedo ya estaba ganando espacio otra vez. Te escribo cuando llegue, dijo finalmente. Rebeca asintió. Yo también. Se quedaron mirándose unos segundos más. Demasiados. Insuficientes. Como si ambas estuvieran intentando guardar algo antes de volver a esconderlo. Rebeca observó los ojos de Sarocha y sintió algo apretarse dentro de ella. Ahí seguía estando la misma mujer del jardín en Chiang Mai. La misma que había llorado cuando le pidió que fuera su novia. Pero el mundo alrededor parecía empeñado en tragársela nuevamente. Después Sarocha dio un paso atrás lentamente. Y entonces ocurrió algo pequeño. Muy pequeño, pero completamente íntimo. Rozó discretamente los dedos de Rebeca con los suyos antes de alejarse. Solo un segundo. Solo lo suficiente para decir sigo aquí. Rebeca sintió el pecho apretarse mientras la veía caminar hacia la salida VIP del aeropuerto. Rodeada nuevamente de distancia, de postura perfecta. De esa imagen pública que parecía tragársela entera apenas regresaba a Bangkok. La espalda recta, el rostro sereno, la figura impecable. La modelo volvió a aparecer, y por primera vez entendió algo con verdadera claridad. Amar a Sarocha también significaba verla desaparecer un poco frente al mundo, para luego volver a encontrarla a puertas cerradas. Y quizás esa sería la parte más difícil de todas. Cuando Sarocha llegó a su departamento, el silencio la golpeó inmediatamente. Cerró la puerta detrás de ella y dejó la maleta en cualquier parte, sin preocuparse de ordenarla. El departamento estaba impecable, limpio, perfectamente diseñado, y aún así se sentía vacío. Demasiado vacío. Chiang Mai todavía seguía en su cuerpo. El olor húmedo del jardín después del atardecer. La voz de su madre llamándolas para desayunar. La risa de Rebeca recorriendo la casa como si perteneciera allí desde siempre. La sensación de despertarse abrazándolas sin miedo a quien pudiera verlas. Todo seguía tan presente que dolía. Caminó lentamente hasta el living y se dejó caer en el sillón, todavía con la ropa del viaje puesta. Miró alrededor unos segundos. El lugar parecía ajeno. Las paredes blancas, el orden perfecto, el silencio elegante. Todo aquello que antes le gustaba ahora se sentía frío, porque por primera vez entendía lo que era sentirse realmente en casa, y no estaba allí. Chiang Mai le había mostrado algo peligroso. Una vida donde podía respirar. Una vida donde Rebeca podía besarla frente a otras personas. Donde podía llamarla novia sin miedo. Donde no necesitaba calcular cada gesto antes de hacerlo. Y regresar a Bangkok después de eso se sentía casi cruel. Lentamente apoyó los codos sobre las rodillas y se cubrió el rostro con ambas manos. Y entonces, simplemente empezó a llorar. Sin contenerse. Las lágrimas aparecieron de golpe, silenciosas primero, y luego imposibles de detener. El llanto le cerró la garganta mientras intentaba respirar con normalidad. Había sido tan feliz ese fin de semana. Tan absurdamente feliz. Por unos días había olvidado la agencia. Las entrevistas. Las mentiras. La presión constante. Las cámaras esperando cualquier error. Había sido solamente Sarocha, la novia de Rebeca, la hija de sus padres. Una mujer enamorada desayunando descalza en una cocina tranquila mientras alguien la abrazaba por la espalda. Y ahora todo eso se sentía casi como un sueño demasiado corto. Un sueño del que acababan de arrancarla. Le dolía el pecho pensar en volver a fingir. Volver a sonreír para fotos incómodas. Volver a escuchar el nombre de Eng unido al suyo en titulares absurdos, mientras lo único que quería era poder caminar tomada de la mano de Rebeca sin miedo. Cerró los ojos con fuerza. Sintió rabia otra vez. Contra la agencia. Contra Eng. Contra ella misma. Porque parte de ese problema existía porque había permitido demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Se secó las lágrimas con frustración.
¿Cómo arreglo esto?, murmuró sola. La pregunta quedó suspendida en el departamento vacío. No tenía respuestas, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa, porque estaba acostumbrada a controlar las situaciones, a encontrar salidas, a convertir problemas en estrategias. Pero esto no era una campaña, no era una entrevista, no era algo que pudiera resolver con una sonrisa perfecta. Era Rebecca, y podía perderla. El pensamiento le apretó el pecho de inmediato. Se recostó hacia atrás lentamente, agotada emocionalmente, mirando el techo mientras intentaba ordenar el caos dentro de su cabeza. En algún momento terminó pensando nuevamente en Chiang Mai, en Rebecca riéndose de sus fotografías adolescentes, en su madre abrazándola como si ya fuera parte de la familia, en la forma en que Rebecca la había mirado al preguntarle si quería ser su novia. Y algo volvió a romperse dentro de ella, porque nadie nunca la había amado así. No realmente. La habían deseado, admirado, idealizado, pero Rebecca la veía completa, incluso en sus peores momentos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rebecca entraba lentamente a su departamento. También sintió el vacío, la ausencia inmediata del cuerpo de Sarocha, el silencio, la cama demasiado grande, la sensación extraña de haber dejado algo importante atrás apenas unas horas antes. Dejó la maleta junto a la puerta y se quedó quieta unos segundos. Normalmente disfrutaba estar sola. Siempre había sido así. Pero ahora el departamento se sentía distinto. Más frío. Como si el cuerpo se hubiera acostumbrado demasiado rápido a dormir abrazado a otro. Sonrió apenas al pensarlo. Y aunque sentía tristeza por haberse separado de ella, dentro de su pecho había algo más fuerte. Algo luminoso. Había felicidad. Una felicidad tranquila, profunda, difícil de explicar, porque ese fin de semana no solo había conocido otra parte de Sarocha, había conocido la más importante, la real, la mujer detrás de todas las capas, la que se escondía detrás de las cámaras y las entrevistas, la que todavía necesitaba cariño aunque fingiera que no, la que lloraba cuando alguien la amaba de verdad, y además, ahora era su novia. La palabra seguía provocándole sonrisas involuntarias. Novia, su novia. Se dejó caer sobre la cama mirando el techo, y sintió una calma extraña instalarse lentamente dentro de ella. Sí, las cosas eran complicadas. Sí, el mundo alrededor seguía siendo un desastre. Sí, probablemente vendrían más problemas. Pero nada de eso cambiaba lo esencial. Sarocha la quería. Y ella también. Y eso por ahora bastaba. Pensó nuevamente en el aeropuerto, en cómo Sarocha había contenido el impulso de abrazarla, en la tristeza escondida detrás de sus ojos, y entendió algo importante. Sarocha estaba intentando. De verdad. Tal vez no tenía todas las respuestas. Tal vez todavía no sabía cómo enfrentar al mundo que había construido alrededor de sí misma. Pero la estaba eligiendo, y eso importaba. Tomó el teléfono sin pensarlo demasiado. No quería escribir algo largo. No quería hablar de problemas ni de miedo. Quería recordarle solamente lo esencial. Escribió un mensaje corto, simple, honesto. Te quiero y eso es lo único que me importa. Lo leyó una vez antes de enviarlo. Después simplemente apretó enviar. En el departamento de Sarocha, el teléfono vibró sobre el sillón. Ella levantó la vista lentamente, todavía con los ojos húmedos, y tomó el celular sin demasiado ánimo. Pero apenas leyó el mensaje, algo dentro de ella se detuvo. Lo leyó una vez, después otra, y otra más. Sintió inmediatamente el pecho apretarse de una forma completamente distinta. No dolorosa, cálida, porque en medio de todo el caos, Rebecca seguía viendo lo más importante con claridad absoluta. Ellas. Sonrió. Una sonrisa pequeña, emocionada, completamente real. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, pero esta vez no por angustia, porque de pronto entendió algo importante. Sí, el problema seguía existiendo. Sí, Bangkok seguía siendo cruel. Sí, todavía no sabía cómo arreglar todo. Pero ya no estaba sola. Y quizás eso cambiaba completamente las reglas del juego. Sarocha llevó el teléfono contra su pecho y cerró los ojos un instante. Juntas.
Esa palabra empezó a sentirse más fuerte que el miedo, más fuerte que las entrevistas, más fuerte que Eng, más fuerte incluso que la imagen pública que llevaba años sosteniendo. Por primera vez en mucho tiempo, quería pelear por algo más importante que su carrera. Y mientras la ciudad seguía rugiendo afuera, ambas comenzaron a aferrarse a la misma certeza silenciosa. No iban a dejar que la felicidad se les evaporara entre los dedos. No esta vez. Capítulo 45. La calma se pierde. Había pasado una semana desde el viaje a Chiang Mai, y sorprendentemente las cosas estaban funcionando. No de forma perfecta, no sin dificultades, no sin miedo, pero estaban funcionando. Sarocha y Rebecca habían tomado una decisión silenciosa después de volver. No permitir que el caos exterior contaminara lo que estaban construyendo juntas. No podían controlar las redes, los rumores ni las decisiones absurdas de la agencia, pero sí podían decidir cómo enfrentarlo entre ellas. Y eso estaban haciendo. Cada vez que podían, se veían. Algunas noches Sarocha llegaba agotada al departamento de Rebecca, y simplemente se derrumbaba en su cama, abrazándola en silencio como si ese fuera el único lugar donde podía descansar de verdad. Había días en que no hablaba casi nada durante la primera hora. Solo se quitaba los zapatos, buscaba el cuerpo de Rebecca y se quedaba allí, respirando lentamente hasta que la tensión abandonaba poco a poco sus hombros. Rebecca aprendió a no presionarla. Le preparaba té, le acariciaba el cabello, la dejaba existir sin exigir explicaciones inmediatas. Otras veces era Rebecca quien terminaba durmiendo en el departamento de Sarocha, despertando antes que ella para prepararle café mientras la ciudad seguía dormida. Le gustaba observarla despertar lentamente, todavía vulnerable, todavía desordenada, antes de convertirse nuevamente en la mujer perfecta que el mundo conocía. Habían empezado a aprender pequeñas costumbres de la otra. Sarocha dormía mejor cuando sentía una mano sobre su espalda. Rebecca siempre robaba parte de las sábanas durante la noche. Sarocha odiaba el silencio absoluto al comer. Rebecca necesitaba música suave para editar fotografías. Sarocha se movía demasiado cuando soñaba. Rebecca hablaba dormida algunas veces. Detalles mínimos, íntimos, cosas que empiezan a convertir el amor en cotidiano. Y eso las hacía felices. Incluso las conversaciones difíciles parecían más manejables ahora. Habían aprendido a no huir inmediatamente de los temas incómodos. Cuando el miedo aparecía, intentaban hablarlo antes de dejar que creciera. Aunque no siempre resultaba fácil. Rebecca seguía teniendo miedo del mundo alrededor de Sarocha. Había noches en las que despertaba recordando titulares, entrevistas o comentarios en redes, sintiendo nuevamente esa inseguridad silenciosa de ser invisible para todos, mientras Eng ocupaba el lugar público que debería pertenecerle a ella. Pero Chiang Mai había cambiado algo importante dentro de Rebecca. Ahora sabía con certeza quién era Sarocha lejos de las cámaras, y esa verdad pesaba más que cualquier titular. Además, ahora era su novia. Todavía le gustaba pensar la palabra novia. A veces incluso sonreía sola recordándolo. Aquella mañana, Rebecca estaba revisando algunas fotografías pendientes en su computador cuando recibió una llamada de la agencia. Contestó distraídamente, acomodándose el cabello detrás de la oreja mientras seguía revisando imágenes. Sí, la voz al otro lado habló rápido, profesionalmente. Pero a medida que escuchaba, Rebecca empezó a prestar más atención. Querían contratarla para una nueva serie de sesiones fotográficas. Una campaña grande. Varias jornadas, diferentes conceptos, varias marcas involucradas. Rebecca se enderezó lentamente en la silla. Algunas sesiones incluían a Anita, otras a Eng, y varias a Sarocha. El nombre de Sarocha bastó para que algo dentro de ella se iluminara inmediatamente. Aceptó antes incluso de pensarlo demasiado, porque cualquier oportunidad de verla más era, para ella, una buena noticia. Aunque eso también implicara tener que compartir espacios incómodos. Fingir distancia. Verla interactuar públicamente con Eng. Aún así, prefería eso antes que no verla. Después de cortar, permaneció unos segundos mirando la pantalla del computador, sin realmente observar las fotografías. Sonrió sola. Iba a trabajar con ella nuevamente.
Y aunque sabía que probablemente sería agotador emocionalmente compartir espacios donde tendrían que esconderse otra vez, también sabía algo más importante. Prefería tenerla cerca de cualquier manera posible antes que no verla. Tomó el teléfono casi de inmediato y le escribió: «Creo que volveremos a trabajar juntas antes de lo que pensábamos». La respuesta de Sarocha llegó pocos segundos después. «¿De verdad?». Rebecca soltó una pequeña risa. «Tu agencia me contrató para una serie de sesiones». Esta vez la respuesta tardó un poco más. Demasiado. Finalmente apareció un mensaje. «Solo conmigo». Rebecca frunció levemente el ceño. Algo en la frase no sonaba bien. No tan bien con Eng y Nita. Vio aparecer el indicador de escritura. Desaparecer. Volver a aparecer. La inquietud empezó lentamente a instalarse en su pecho. Finalmente llegó la respuesta. «Odio verte cerca de Nita cada vez que estás en su radar, parece que quiere comerte». Rebecca leyó el mensaje 2 veces. Sonrió y le volvió a escribir: «Eres una celosa». Sarocha miró su teléfono y se le formó una sonrisa en sus labios. Y le escribió: «Te veo esta noche en tu departamento. Te extraño demasiado». Rebecca sonriendo respondió: «Ya no puedo esperar a la noche». Mientras Sarocha miraba con cara de boba el mensaje, recibió una llamada de la agencia. Sarocha sintió inmediatamente una incomodidad difícil de explicar. El CEO necesitaba verla. No le dieron más detalles, solo que fuera lo antes posible. Sarocha se quedó mirando el teléfono unos segundos después de cortar. Algo no le gustaba. Había aprendido a reconocer ese tono, esa formalidad repentina, ese necesitamos hablar que casi nunca traía algo bueno. Y la sensación empeoró todavía más cuando llegó a la agencia y encontró a Nam esperando afuera de la sala principal. Nam levantó la vista apenas la vio acercarse. También parecía incómoda. «¿Sabes qué pasa?», preguntó Sarocha apenas estuvo cerca. Nam negó lentamente. «A mí también me llamaron de improviso». Eso no ayudó. Pero lo que realmente terminó de tensarla fue ver a Eng sentado unos metros más allá, revisando el teléfono con absoluta tranquilidad, como si estuviera esperando entrar a una reunión divertida. Cuando levantó la vista y la vio, sonrió inmediatamente. «Otra reunión sobre nosotros», bromeó. Sarocha no respondió. Solo sintió el cansancio instalarse nuevamente en el pecho. Porque Eng seguía sin entender nada. Seguía creyendo que todo aquello era un juego mediático más. Una estrategia. Publicidad gratuita. No entendía que había destruido algo real. O peor, tal vez simplemente no le importaba. El CEO apareció pocos minutos después, y apenas los vio a los tres juntos, sonrió satisfecho. Demasiado satisfecho. «Perfecto», dijo. «Entren». La oficina era enorme, fría, excesivamente elegante. Todo en ese lugar parecía diseñado para recordar poder. Vidrios oscuros. Muebles caros. Silencio artificial. Sarocha tomó asiento sin ganas. Nam permaneció de pie unos segundos antes de acomodarse también, observando atentamente el ambiente. Eng, en cambio, parecía relajado. Demasiado relajado. Incluso emocionado. El CEO empezó a hablar inmediatamente, como si estuviera presentando excelentes noticias. Las últimas semanas bajó bastante la interacción en redes, comentó mientras revisaba unos papeles. Y eso significa menos atención, menos movimiento, menos dinero. Sarocha ya sabía hacia dónde iba todo. Y sintió rabia incluso antes de escucharlo completo. «Necesitamos volver a instalar la historia», continuó el CEO. «La relación entre ustedes todavía tiene muchísimo potencial». Eng sonrió apenas, como si estuviera orgulloso. Sarocha apretó la mandíbula. No dijo inmediatamente. El CEO ni siquiera reaccionó. Ni siquiera levantó la vista. «Las redes funcionan por ciclos», continuó como si ella no hubiera hablado. «Necesitamos darles algo nuevo». «Ya te dije que no existe ninguna relación», repitió Sarocha, esta vez más firme. Eng soltó un pequeño suspiro fastidiado. «Sarocha, otra vez con eso». Ella giró inmediatamente hacia él. «Porque es verdad». La tensión en la sala subió de inmediato. El CEO levantó una mano, claramente cansado de la discusión antes incluso de que empezara. «No estamos hablando de verdad», dijo finalmente. «Estamos hablando de negocio». La frase cayó pesada. Fría.
Brutal. Sarocha sintió el estómago revolverse. Porque allí estaba otra vez, la realidad de ese mundo. Nada importaba mientras siguiera generando dinero. Ni los límites, ni la dignidad, ni las personas involucradas. Y entonces llegó lo peor. En 2 días tienen una sesión fotográfica, informó el CEO. Concepto romántico. Elegante. Sugerente. El corazón de Sarocha se detuvo un segundo. Eng sonrió inmediatamente. Eso va a explotar en redes. Sarocha lo miró con una mezcla de rabia y asco tan evidente que incluso Nam desvió la mirada un instante. No voy a hacerlo. El CEO finalmente levantó la vista hacia ella. Sí vas a hacerlo. Hubo un silencio incómodo. Pesado. No puedes obligarme, dijo Sarocha. El CEO apoyó lentamente los papeles sobre el escritorio. Tienes un contrato firmado con esta agencia. Nam cerró los ojos un segundo. Sarocha sintió la presión subirle al pecho. Será por un periodo acotado de tiempo, continuó él con una tranquilidad insoportable. Después crean una ruptura elegante y asunto terminado. No entiendes. No la interrumpió. La que no entiende eres tú. El tono cambió completamente. Frío, directo, cruel. No toda la vida vas a ser joven, hermosa y famosa, Sarocha. Las oportunidades duran menos de lo que crees. Aprovecha mientras puedas. La frase le dolió más de lo que esperaba. Porque sabía exactamente dónde golpear. En el miedo. En la industria. En esa inseguridad silenciosa que todas las modelos aprendían a cargar tarde o temprano. El terror a dejar de importar. Sarocha sintió ganas de levantarse e irse. Pero el CEO ya estaba poniéndose de pie. Como si el tema estuviera completamente cerrado. Mi secretaria tiene todos los detalles de la sesión, dijo mientras acomodaba su reloj. Nam se encargará de coordinar todo. Y sin escuchar absolutamente nada más, salió de la oficina. Simplemente se fue. Como si acabara de decidir sobre una campaña cualquiera y no sobre la vida emocional de otra persona. La puerta se cerró. El silencio quedó suspendido apenas unos segundos antes de que Eng se levantara también. No pongas esa cara, comentó mientras guardaba el teléfono. Va a salir bien. Sarocha lo fulminó con la mirada. Y esta vez no había nada contenido en ella. Solo rabia. Te odio tanto ahora mismo que ni siquiera tienes idea. La sonrisa de Eng desapareció apenas. Por primera vez desde que todo había empezado, pareció darse cuenta de que el daño era real. Tampoco es para tanto, murmuró. No es para tanto, repitió Sarocha incrédula. Arruinaste mi vida privada por una estupidez. Eng frunció el ceño. Estás exagerando. Sarocha sintió ganas de gritarle, de golpear algo, de hacerlo entender. Pero antes de que pudiera responder, simplemente giró el rostro hacia otro lado, porque ya no quería ni mirarlo. Eng terminó saliendo de la oficina sin agregar nada más. La puerta volvió a cerrarse, y entonces el silencio cayó sobre la sala, uno mucho más pesado. Nam observó a Sarocha durante varios segundos. Ella seguía completamente rígida en la silla, mirando un punto fijo frente a sí, respirando apenas. Sarocha empezó con cuidado. No puedo hacerle esto otra vez, susurró ella. Nam sintió inmediatamente el peso real de la situación, porque ya no se trataba solo de campañas ni contratos. Ahora había alguien esperando del otro lado, alguien a quien Sarocha amaba de verdad, y ambas sabían perfectamente que esa sesión fotográfica iba a destruir la calma que tanto les había costado conseguir. Sarocha bajó lentamente la mirada hacia sus manos. Le temblaban. Pensó en Rebeca sonriendo en Chiang Mai, en ella llamándola novia por primera vez, en la promesa de paciencia dentro del avión. Y sintió miedo, un miedo real, porque por primera vez desde que todo había comenzado, entendió algo terrible. Tal vez amar a Rebeca no iba a destruir su carrera, pero sí iba a obligarla a decidir cuánto de sí misma estaba dispuesta a seguir sacrificando para conservarla. Capítulo 46. Una salida. Nam salió de la oficina del CEO con el gesto completamente tenso. Sarocha caminaba a su lado en silencio, todavía procesando todo lo que acababa de ocurrir. El cuerpo le pesaba. Sentía una mezcla insoportable de rabia, angustia y cansancio. No quería hacer esa sesión. No quería volver a fingir. Y sobre todo,
No quería mirar a Rebeca a los ojos, mientras todo aquello seguía destruyéndolas lentamente. El pasillo de la agencia parecía más frío que de costumbre. Personas caminaban de un lado a otro con tablets, carpetas y teléfonos en la mano, completamente ajenas al desastre emocional que se estaba formando dentro de ella. Sarocha apenas escuchaba el ruido alrededor. Seguía viendo la sonrisa de Eng. Escuchando la voz del CEO, no estamos hablando de verdad. Estamos hablando de negocio. Sintió náuseas otra vez. Llegaron hasta el escritorio de la secretaria del CEO para retirar los documentos de la campaña. La mujer les entregó una carpeta gruesa junto con un cronograma detallado. Todo está organizado, dijo profesionalmente. La sesión principal será en 2 días. El equipo creativo ya fue confirmado. Nam tomó los papeles mientras Sarocha apenas prestaba atención, hasta que vio un nombre. Y el aire pareció desaparecerle de golpe. Se quedó completamente inmóvil. Nam frunció el ceño al notar su reacción. ¿Qué pasa? Sarocha tragó saliva antes de responder. La fotógrafa. Nam bajó la mirada hacia los documentos. Y entendió inmediatamente. Rebecca Armstrong. El silencio cayó entre ambas. Sarocha sintió el pecho cerrarse violentamente. Porque de pronto todo era todavía peor. No solo tendría que soportar esa sesión. No solo tendría que fingir cercanía con Eng otra vez. Rebecca tendría que fotografiarlo. Verlo. Presenciarlo. Construir con sus propias manos imágenes de una mentira que estaba destruyéndolas. La sola idea le revolvió el estómago. Imaginó a Rebecca detrás de la cámara viendo a Eng tocarla, acercarse, sonreírle para fotografías románticas. Y sintió culpa. Una culpa brutal. No puedo hacerle esto, murmuró. Nam tomó suavemente la carpeta y la cerró. Rebecca va a entender, intentó decir. Pero incluso ella sonó poco convencida, porque entendía perfectamente que había límites que incluso el amor más paciente podía empezar a no soportar. Sarocha negó rápidamente con la cabeza. No, Nam, tú no entiendes. La voz empezó a quebrársele. No puedo seguir con esta mentira. No puedo seguir pidiéndole paciencia mientras el mundo me empuja hacia otro hombre todo el tiempo. Nam la observó en silencio. Por primera vez desde que conocía a Sarocha, la veía realmente aterrada. No por perder contratos, ni fama, ni dinero, por perder a alguien. Y eso cambiaba completamente la dimensión del problema. La quiero demasiado, susurró Sarocha. Y sé que tarde o temprano se va a cansar. Va a querer una relación real. Una donde no tengan que esconderla. Las palabras salieron llenas de miedo. Porque aunque Rebecca jamás le había exigido nada, Sarocha sabía que amar a alguien escondiéndose constantemente terminaba desgastando incluso los vínculos más fuertes. Nadie quiere sentirse invisible para siempre. Nam sintió una punzada de pena, porque Rebecca no estaba presionando, no estaba reclamando, no estaba haciendo escándalos, y aún así, seguía siendo ella quien más estaba soportando las consecuencias. Nam permaneció callada unos segundos antes de finalmente hablar. Entonces hazlo público. Sarocha levantó la vista inmediatamente. ¿Qué? Haz pública tu relación con Rebecca, repitió Nam con calma. Y termina de una vez con esta mentira absurda con Eng. Sarocha la miró como si acabara de hablar en otro idioma. Porque aunque la idea había existido escondida en algún rincón de su cabeza, escucharla en voz alta la volvía real. Posible. Y peligrosamente definitiva. Nam respiró hondo antes de continuar. Tu contrato no te impide tener pareja. Nunca lo hizo. Y si dices la verdad, toda esta historia falsa se cae sola. Sarocha seguía completamente quieta. La gente va a olvidarlo, añadió Nam. Las redes siempre buscan algo nuevo. Pero Sarocha sintió un miedo brutal recorrerle el cuerpo. Porque no se trataba solo de redes. Se trataba de exponerse completamente. De dejar de controlar la narrativa. De permitir que el mundo opinara sobre algo que era demasiado íntimo para ella. Y peor aún, de arrastrar a Rebecca hacia eso. ¿Y si no me aceptan?, preguntó en voz baja. ¿Y si pierdo todo por lo que trabajé? La inseguridad detrás de esas palabras le rompió el corazón a Nam. Porque debajo de toda la imagen perfecta, debajo de la fama y el ego, Sarocha seguía siendo una mujer aterrada de dejar de ser suficiente.
Una mujer criada dentro de una industria que constantemente le enseñó que el amor podía costarte oportunidades. Nam se acercó un poco más. Eso no va a pasar. Sarocha bajó la mirada. No puedes saberlo. Sí puedo. Esperó a que volviera a mirarla. Los tiempos cambiaron, Sarocha. Y además, el mundo te quiere a ti. No a Eng. La frase hizo que Sarocha guardara silencio. Porque en el fondo sabía que Nam tenía razón. La gente seguía sus entrevistas, sus campañas, sus fotografías. Eng siempre había sido apenas una extensión conveniente para la prensa. Nam continuó hablando con calma. La gente conecta contigo porque eres auténtica cuando quieres serlo. Porque incluso siendo difícil, intensa y egocéntrica, eres real. Sarocha soltó una pequeña risa cansada. Eso no sonó muy halagador. Nam sonrió apenas. Nunca has necesitado ser perfecta para que te quieran. Y honestamente, creo que incluso te querrían más si fueras sincera. La idea seguía asustándola. Mucho, pero también, por primera vez en semanas, parecía existir una salida real. No otra mentira, no otra estrategia temporal. La verdad. Sarocha apoyó lentamente la espalda contra la pared y cerró los ojos un segundo. Imaginó titulares. Comentarios, fotografías. Imaginó periodistas persiguiéndolas, programas hablando de ellas, personas opinando sobre su relación. Pero también imaginó algo mucho más simple. Caminar junto a Rebeca sin miedo. Tomar su mano en público. Poder nombrarla sin esconderla. Dejar de sentir que debía dividirse en dos personas distintas. Una para el mundo y otra para amar. Cuando volvió a abrir los ojos, seguía asustada. Pero había algo nuevo mezclado con el miedo. Esperanza. Una pequeña, frágil, peligrosa, pero real. Lo hablaré con Rebeca, dijo finalmente. Nam sonrió apenas. Eso deberías haber hecho desde el principio. Sarocha soltó una pequeña risa cansada. Después tomó la carpeta otra vez, respiró hondo y empezó a caminar lentamente por el pasillo de la agencia. Pero esta vez algo había cambiado. Porque ya no sentía que estaba atrapada. Ahora sabía que existía una posibilidad. Difícil. Arriesgada. Capaz de cambiarlo todo. Y mientras las puertas del ascensor se cerraban frente a ella, Sarocha sintió algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. La sensación de estar acercándose, por fin, a una decisión verdaderamente suya. Ya estaba cayendo la noche sobre Bangkok, cuando Sarocha manejaba rumbo al departamento de Rebeca. El tráfico avanzaba lento entre luces rojas y edificios iluminados, pero ella apenas prestaba atención al camino. Sus manos seguían tensas sobre el volante y la conversación con Nam no dejaba de repetirse dentro de su cabeza. Hazlo público. La frase seguía sonándole imposible, peligrosa, y aún así también era la primera vez en semanas que algo parecía tener sentido, porque estaba cansada de esconderse, de medir cada gesto, de fingir que Eng significaba algo para ella, mientras la única persona que ocupaba realmente su corazón dormía abrazada a su cuerpo cada noche que podían verse. Pero entonces aparecía el miedo otra vez, uno enorme, paralizante, porque una cosa era enfrentarse a la prensa, y otra completamente distinta era arrastrar a Rebeca hacia todo eso. Rebeca amaba la tranquilidad, el anonimato, la vida sencilla. Le gustaban los cafés pequeños, las tardes silenciosas editando fotografías, poder caminar sin sentirse observada. Estaría dispuesta a perder todo eso por ella. La quería lo suficiente como para aceptar un mundo que probablemente sería cruel. Sarocha sintió el pecho apretarse, porque sabía cómo funcionaban las redes. Sabía lo invasivas que podían ser las personas. Sabía lo rápido que el amor podía convertirse en espectáculo. Se detuvo en un semáforo y se golpeó suavemente la frente con la palma de la mano. No lo sabrás si no se lo dices, murmuró para sí misma. Suspiró largo y siguió conduciendo. Mientras avanzaba entre las calles iluminadas de Bangkok, empezó a sentir miedo de una forma completamente nueva. No miedo al rechazo público, miedo a que Rebeca dijera que no, miedo a descubrir que estaba pidiéndole demasiado. Cuando llegó al edificio de Rebeca, el corazón le latía demasiado rápido. Subió hasta el departamento y tocó la puerta.
Rebeca abrió casi inmediatamente. Y apenas la vio, sonrió. Ese tipo de sonrisa que siempre conseguía desarmarla. La que parecía bajar el volumen del mundo entero. Hola, dijo acercándose para abrazarla. Sarocha la rodeó inmediatamente con los brazos. El contacto la hizo respirar mejor al instante. El beso llegó después. Suave, necesario. Rebeca olía a comida recién hecha y jabón. Un olor simple, hogareño. Algo que Sarocha ya empezaba a asociar directamente con sentirse a salvo. Estaba cocinando, murmuró divertida. Llegaste justo antes de que quemara todo. Pero apenas se separó un poco, la observó mejor. Y la sonrisa se suavizó inmediatamente. Porque conocía demasiado bien esa expresión. ¿Qué pasó? Sarocha intentó responder rápido. No pudo, porque de pronto todo volvió a pesarle encima. La reunión, la sesión, el miedo, la posibilidad de perderla. Rebeca tomó suavemente su mano y la llevó hacia la cocina. Ven, siéntate primero. El departamento estaba cálido. Había música suave sonando de fondo, y el olor a comida llenaba el ambiente. Todo era tan tranquilo que por un segundo Sarocha sintió ganas de romper a llorar otra vez. Porque aquello era exactamente lo que no quería perder. La calma, ella, lo que tenían juntas. Rebeca apagó la cocina y se volvió hacia ella completamente atenta. Ahora sí, dijo con suavidad. ¿Qué pasó? Sarocha respiró hondo. Y empezó a contarle todo. La reunión con el CEO, la insistencia con En, la nueva campaña, la necesidad de reactivar la historia. Mientras hablaba, Rebeca fue perdiendo lentamente el color del rostro. Pero cuando escuchó lo siguiente, abrió los ojos completamente. Tú eres la fotógrafa. El silencio cayó pesado. Rebeca retrocedió apenas, sorprendida. ¿Qué? La agencia te contrató para esa sesión. Rebeca se quedó completamente quieta procesándolo. Y luego negó inmediatamente con la cabeza. No debía aceptar. La culpa golpeó inmediatamente a Sarocha. Rebeca, entiendo que es tu trabajo, continuó ella, intentando sonar tranquila. De verdad lo entiendo, pero no sé si podré hacer eso. La honestidad en su voz le atravesó el pecho. Porque Rebeca no estaba haciendo escándalo. No estaba reclamando. No estaba intentando manipularla. Simplemente estaba siendo sincera sobre cuánto le dolería. Y eso era todavía peor. Sarocha se levantó inmediatamente y la abrazó fuerte, como si quisiera protegerla de todo. No habrá sesión. Rebeca se tensó apenas entre sus brazos, y luego levantó la vista hacia ella confundida. ¿Qué? Sarocha apoyó la frente contra la suya. No voy a hacerla. Rebeca la miró sorprendida. Pero dijiste que... Lo sé. Tomó aire lentamente. El corazón seguía golpeándole demasiado rápido. Pero tengo que hacer algo antes, y solo puedo hacerlo si tú estás de acuerdo. Ahora la atención completa de Rebeca estaba puesta en ella. Sarocha sintió el miedo regresar otra vez. Ese miedo brutal a escuchar un no. A descubrir que estaba pidiéndole demasiado. Que amarla no alcanzaba para soportar todo lo que venía junto a ella. Le acarició suavemente la mejilla antes de finalmente hablar. Y entonces le contó todo. La conversación con Nam. La idea de terminar con la mentira. La posibilidad de hacer pública su relación. Mientras hablaba, los ojos de Rebeca fueron llenándose lentamente de sorpresa. Pero también de algo más. Impacto. Miedo. Emoción. Sarocha tragó saliva. Sé que tu vida cambiaría, admitió. Sé que tú no elegiste vivir bajo cámaras ni exposición. Y no quiero arrastrarte a algo que no quieres. La voz empezó a quebrársele apenas. Pero tampoco quiero seguir escondiéndote. Ya no puedo. Rebeca permaneció completamente inmóvil. Escuchando. Procesando. Sarocha tomó sus manos lentamente. No te estoy presionando, susurró. Si no quieres, lo entenderé. Encontraré otra forma. Pero necesitaba preguntártelo antes de decidir cualquier cosa. El silencio se volvió enorme entre ambas. Y Sarocha sintió que el corazón estaba a punto de salírsele del pecho, mientras esperaba una respuesta capaz de cambiarles la vida para siempre. Rebeca bajó lentamente la mirada. Sus dedos seguían entrelazados con los de Sarocha, y entonces empezó a pensar en todo lo que aquello significaría realmente. Fotógrafos afuera. Comentarios.
Personas opinando sobre su vida. Perder la privacidad que tanto cuidaba. Siempre había odiado llamar la atención. Incluso el reconocimiento que había empezado a ganar como fotógrafa le resultaba incómodo algunas veces. Y sin embargo, cuando levantó la vista y encontró a Sarocha mirándola así, completamente vulnerable, entendió algo importante. Sarocha estaba aterrada. No por su carrera, no por los titulares, por ella, porque por primera vez alguien le importaba más que proteger la imagen que llevaba construyendo toda la vida. Rebeca sintió un nudo fuerte en el pecho. Y entonces recordó Chiang Mai. La forma en que Sarocha sonreía allí. La tranquilidad con la que dormía abrazada a ella. La emoción en sus ojos cuando aceptó ser su novia. Todo eso también era real. Mucho más real que cualquier fotografía con Eng. Rebeca respiró hondo lentamente. Después levantó una mano y acarició suavemente el rostro de Sarocha. Me da miedo, admitió con honestidad. Sarocha cerró los ojos apenas al sentir su caricia. A mí también. Rebeca soltó una pequeña risa nerviosa. Odio que seas tan famosa. Eso consiguió que Sarocha sonriera apenas por primera vez desde que llegó. Yo también últimamente. Ambas rieron suavemente. Solo un segundo. Después el silencio volvió. Pero ya no tan pesado. Rebeca la observó largo rato antes de finalmente hablar otra vez. Si hacemos esto ya no habrá vuelta atrás. Sarocha asintió lentamente. Lo sé. La gente va a hablar. Sí. Van a meterse en nuestra vida. Sí. Rebeca bajó la mirada apenas un instante antes de volver a encontrar sus ojos. Y probablemente habrá momentos donde voy a odiarlo. La expresión de Sarocha se llenó de culpa inmediatamente. Pero antes de que pudiera decir algo, Rebeca continuó. Pero también voy a odiar mucho más seguir viéndote sufrir por esconderme. Eso terminó de romper algo dentro de Sarocha. Sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas. Rebeca. Ella sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, temblorosa, completamente enamorada. Eres mi novia, Sarocha. El pecho de Sarocha se apretó violentamente. Porque todavía seguía sintiendo algo inmenso cada vez que la escuchaba decir eso. Mi novia. Rebeca respiró hondo una vez más. Y entonces, aunque seguía asustada, dijo las palabras que cambiarían todo. Hagámoslo. Sarocha la miró completamente inmóvil. Como si no estuviera segura de haber escuchado bien. ¿Qué? Rebeca soltó una pequeña risa nerviosa. Hagámoslo público. Las lágrimas cayeron inmediatamente por las mejillas de Sarocha. No pudo evitarlo, porque por primera vez en semanas sintió que el mundo dejaba de cerrarse sobre ella. Rebeca la abrazó fuerte apenas vio que empezaba a llorar, y Sarocha se aferró a ella con desesperación. Te amo tanto, susurró rota contra su cuello. Rebeca cerró los ojos, y por primera vez desde que todo había comenzado, ambas entendieron que estaban dejando de luchar solo por proteger una relación. Ahora estaban eligiendo vivirla, aunque el mundo entero las estuviera mirando. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.